Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Así que de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Quiero presentarle otra parte de este mensaje. Nos ha permitido el Señor hablar de dos cosas casi en el tiempo que nos ha correspondido, y nos toca otra parte. La Biblia realmente es un manual donde todo lo que anhelamos para servir al Señor lo encontramos en este libro sagrado. Hemos llegado a pensar y en algunas ocasiones lo hemos mencionado. Más de una vez, tal vez no lo frecuentamos, pero más de una vez, en muchos lugares, aún en la asamblea local, lo hemos llegado a expresar que si personalmente fuera, no nos interesaría ver la vida de usted ni la vida de usted, porque realmente usted mire cómo vive, usted mire cómo vive. Pero hay algo que nos impulsa realmente a pensar en la educación que necesita el pueblo de Dios que nos congregamos sobre la faz de la tierra. Personalmente no tendría nada que ver con su vida ni la suya, pero tenemos una comisión de Dios y cuya comisión anhelamos exponer a los ojos de todos. Realmente el tiempo es tan valioso para pensar en lo que se hace, se habla y se presenta en cada conferencia. Oiga el verso. Hemos explicado que realmente ¿qué nos puede descalificar de un ministerio? ¿Qué nos puede descalificar de una responsabilidad en la obra del Señor? He explicado que nadie lo va a echar a usted, nadie lo va a echar a usted. Usted tiene un llamado de Dios, tiene un llamado de Dios, sea hombre, sea mujer, todos tenemos un llamado de Dios. El asunto está de que el hombre que ha sido llamado, ahora, ¿qué hace con lo que Dios le ha confiado? Le ha dado una responsabilidad, le ha dado un cargo. Pero si el hombre, si la mujer que tiene cuyo cargo y responsabilidad no valora, no cuida, no estima, no aprecia, definitivamente falla. En las empresas, los que fallan los tachan y por eso es que andan pidiendo antecedentes penales, policíacos. ¿Qué ha hecho en la ciudad? ¿Qué ha hecho en su lugar? Ahí está registrado. Y dependiendo de esos antecedentes, así le dan los trabajos a las personas. Ya digo de que hay grandes profesionales, hombres y mujeres, pero si el antecedente que presenta ya no es apto para la empresa, dicen, lo sentimos, ya no se puede. Cuanto más pensar en el Señor, hermano, lo santo, lo delicado, lo sagrado, que es que el hombre represente a Cristo aquí en la tierra. Ahora, entrando al verso, cuando llegamos a ver en la palabra, he leído esta palabra en esta revisión, cuando dice, en cuanto a mí no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo, se lo leo en esta revisión, y lo obligo
a obedecer para no quedar yo mismo descalificado después de haber sido yo un heraldo, un maestro, un guía, un enseñador, un responsable de la obra de Dios. Oiga bien, cuando el hombre y la mujer falla, el hombre que falla, estamos conscientes de él, que el que falla, él mismo se descalifica de lo que Dios le ha dado. La mujer que falla ella misma se descalifica de lo que Dios le ha dado. Oiga bien, no es que yo venga y quite a aquel o quite a aquel, no. El hombre mismo se descalifica cuando falla, él mismo se echa, él mismo se destituye de lo que Dios le dio. Me quedaba a pensar en esta palabra, mencioné ya dos el jueves, dos el viernes, y a ver cuánto logramos mencionar en esta ocasión. Pero, mirando bien, cuando dice, si luchamos, si caminamos, pero no a ciegas, no golpeamos al aire nada más, tenemos una lucha no es contra carne y sangre, y donde el hombre se esmera cada día por alcanzar, pero ahora el Espíritu Santo se preocupa y usa a paso que Él quiera usar para instruir al pueblo de Dios. Ya le digo que personalmente no es interés personal, porque por mí viva usted como quiera vivir, pero el Espíritu Santo anhela que usted termine desempeñando lo que Él le ha confiado, que usted termine desempeñando lo que Dios le ha confiado. Un día me quedaba a pensar en una frase y pensaba así: todo lo que Dios creó, la mayoría de las cosas permanecen en su lugar, pero hay alguien que no está en su lugar. El sol donde Dios lo dejó, ahí está; la luna, las estrellas, la tierra. Dios dejó al hombre en el huerto del Edén, pero no está allí. Fue destituido, descalificado de él, porque el mismo hombre hizo que él fuera echado del huerto del Edén. Oiga, hermano, pero ahora le voy a mostrar en la palabra del Señor, porque en ella venimos y encontramos. Miremos algo. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28. Oiga lo que está escrito en el primer libro de Crónicas 28, y el verso a leer del primer libro de 28, miremos lo que dice el verso 2 y 3. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oíd, hermanos míos y pueblo mío, y yo tenía el propósito de edificar casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Estaba pensando en el verso. David, Dios le revela todo el plano, le revela el plano. El hombre diseña o pinta lo que Dios le dijo, cómo iba a hacer el templo. Prepara oro, piedra y los materiales y la madera, pero de pronto viene lo de Dios y le dice: no edificarás. Pero había una razón, fíjate, hermano, y me quedaba a ver el verso, porque son principios de Dios que ha dejado sobre la tierra, que se ejercen en la iglesia actual. Y el verso nos viene a declarar y le dice Dios, porque Dios le dice: no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y ha derramado sangre. Oiga, hermano, yo no sé cuál fue la vida suya antes de convertirse al Señor, cuál fue la vida suya antes de convertirse al Señor.
Pero en verdad lo que Dios nos hace entender es lo que el hombre es al presente. Pablo en la primera Timoteo 1:12 dijo él: yo llegué a ser recibido a misericordia. Antes de mi conversión era un blasfemo, era un injuriador, era alguien que arrastraba a los hermanos, apedreaba a los hermanos, encarcelaba a los hermanos. Lo hice en mi incredulidad e ignorancia. Bueno, ahora viene Dios, lo llama y lo coloca, pero ahora viene y nos hace entender el Espíritu que realmente Dios lo que perdonó desde su conversión, allá se quedó. Cuánta obra había hecho el hombre y la mujer, pero allá quedó aquello. Viene Dios, lo llama, lo toma, porque anhela él desenvolverse en algo, pero ahora viene que el hombre y la mujer, que en el Señor realmente viene y descuida uno lo que Dios le ha dado, ahora viene uno a entender que eso es lo que el Señor nos hace entender. Se viene a ver, hermano, que realmente que desde que usted y yo nos convertimos al Señor, dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nos hace ver que desde que se convirtió, no importa, ¿verdad?, que le digan que era un mazateco, sololateco, huehueteco, chimalteco, y porque a veces se dice, ¿de dónde viene? Con razón, dicen, ¿verdad? Se habla que es de sangre caliente, de sangre alterada, pero viene, hermano, que en la ira el hombre tiene acciones que puede hacer que derrame sangre. Y en esta parte le voy a mostrar algo que realmente se erra en actuar en ello. Pero cuando el hombre es iracundo, es peleonero. Pero si eso era antes de su conversión, sin duda se quedó. Ahora está en Cristo, nueva criatura es, y muchas veces quieren despertar en el hombre tal vez el viejo hombre, la vieja mujer. Pero cuando alguien entiende y se ha renovado en el espíritu de la mente, definitivamente logra y dice: ya no soy esa persona, ni ese hombre, ni esa mujer, nueva creación. Pero cuando el viejo Adán despierta en él, es cuando se viene a ver el viejo hombre y hay acciones donde tiene y a ejercer la violencia por la ira que despierta en el hombre y en la mujer, hermano. Y hay quienes que en su ira, enojados, les gusta hacer guerra, pelear. Alguien que es peleonero, realmente por peleonero lo quitaron, porque derramó sangre lo quitaron. Yo quisiera evitar eso, pero la Biblia describe que si es un hombre de guerra y ha derramado sangre, estando en ese lugar que Dios le ha dado, él se descalifica. Él se descalifica. Nadie lo está echando. Sus acciones lo echaron. Yo lo que quiero usar una frase en esta parte, porque cuando me quedo pensar en ella, quiero que también se sepa, porque hay quienes que han cortado hermanos que han derramado sangre, pero lo han hecho accidentalmente. Eso no funciona ahí, fíjate, hermano. Le voy a leer el Proverbio 6. Oiga lo que dice el Proverbio 6. Tenemos una palabra en el Proverbio 6 y el verso 16. Y mire lo que dice acá, 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 domina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Yo pienso que el verso es tan claro, no necesitamos que usted y yo busquemos un traductor que nos haga pensar que cuando dice que Dios abomina, detesta las manos derramadoras de sangre inocente. Han habido hermanos que han sido cortados porque derramaron sangre accidentalmente.
se le cayó alguna persona del vehículo y se hirió, lo cortan. Incorrecto, hermano. Error. Alguien estaba trabajando en la construcción y se le cayó, se le zafa la regla, el martillo, yo no sé qué, se le zafa de la mano y golpea a qué, y alguien derramó sangre y cortado de la comunión. Esos son accidentes que se dan. Cuando el verso está hablando acá de mano derramadora de sangre inocente, no entra esa clase de accidente a que se corte un hermano así. No entra, hermano. ¿Cómo funciona el verso? Se le puede llamar a aquel mano derramadora de sangre inocente cuando por lo peleonero que es, viene y se da, o por lo iracundo que está, le echa el carro, la moto encima. Se llaman acciones de hombre de guerra. Pero que accidentalmente caiga del carro, le caiga una red accidentalmente, eso no viene a aplicarse ese verso allá. Le voy a leer para que usted salga realmente de duda. Miremos el 106 de los Salmos. El 106 de los Salmos, le voy a leer el verso 38. 106, 38, 37, 38. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Cuando lee usted la palabra del Señor, viene a ver que realmente quiénes son los inocentes en la palabra del Señor. La Biblia viene y nos hace entender que cuando pudiera leerle varios versos, pero me voy a quedar con este texto. ¿Por qué? Porque realmente quiero mostrarle otra parte. Pero el verso describe que derramaron la sangre inocente de sus hijos. Un niño es inocente, hermano. El niño, mientras no haya entrado a la edad de conciencia, es inocente. Nace del todo en pecado y aunque muera en su niñez, la Biblia lo describe como inocente. El inocente es no culpable. Hay quienes se les ha muerto los niños. Bueno, esos niños son llamados inocentes. Dijo David: yo no voy, ¿para qué he de llorar? Porque él ya no viene a mí, yo voy a él. Los inocentes van directamente al cielo. Hay inocentes adultos e inocentes los niños. De manera que alguien que tenga, porque hay quienes, hermano, hay quienes se han atrevido a golpear a niños que no han entrado a la edad de conciencia, y al que no ha entrado a la edad de conciencia le dice, tal vez lo golpea y le dice: uy, animal, entendé, y le han golpeado, fíjate, hermano, y le han derramado sangre a los hijos. Eso se llama manos derramadoras de sangre inocente. Los niños no entienden, ni entiende a veces usted que le gritan y le dicen una y otra vez, y cuánto más pensar en los niños. Entonces, cuando quiera usted aplicar el Proverbios 6:17, porque alguien derramó sangre, se le puede llamar mano derramadora de sangre inocente a aquel, como golpear a un niño, o como también, voy a leerle este otro Proverbios 24. Oiga el Proverbio 24, el verso 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Dónde va a aplicar usted este verso si no es un abogado? No es un intercesor, pero sabe, me quedaba a ver la frase, la palabra que tenemos acá cuando dice libra los que son llevados a la muerte.
Le voy tocando esta parte que ¿quién puede ser mano derramadora de sangre inocente? Alguien que golpea a un niño y lo sangra. A ese se le llama mano derramadora de sangre inocente. ¿Quién más? Alguien que le da el consentimiento, sea papá o mamá, porque a veces falla la hija. Más en las hijas se ve eso. Falla una hija y la embarazan. A veces papá y mamá dicen, yo no te quiero con ese embarazo acá. Hay veces que haces porque quiero que lo desaparezca. Cuando alguien, papá y mamá, hacen esto y la hija, porque no sabe a dónde ir y hace un aborto, definitivamente papá, mamá están colocando sus manos en derramar sangre inocente, siendo cómplice, obligando a la joven a cometer un aborto. Oiga, hermano, a esa se le llama mano derramadora de sangre inocente. Debe saber, debe aclararse la palabra del Señor. Si aquel por accidentalmente, no, eso no entra, no cabe que se le corte de la comunión. ¿Por qué? Porque es algo accidentalmente. La Biblia dice que el que va a la montaña corta leña y de repente se le zafa el hacha y golpea y mata a aquel sin tener nada en contra de él, sin pensarlo, se va a la ciudad de refugio, indica que haya gracia, se le perdona la vida porque no tenía nada contra él. Pero aquel que realmente lo hace intencionalmente, cuando dice hay quienes son llevados a la muerte. Y me quedaba a pensar en una palabra, porque realmente la Biblia es tan clara. Si usted no lo ha leído, no se lo han explicado, la responsabilidad del enseñador realmente es aclarar. Y dice luego la Biblia, libra a los que son llevados a la muerte. Un feto es inocente, inocente de los errores de una madre, inocente su venida a este mundo. Pero usted y yo debemos ser conscientes de lo que hacemos, en lo que se obliga a hacer a un hijo, a una hija, porque hay jóvenes que realmente solo se aprovechan de la joven, haciendo uso de ella, y luego resulta embarazada y dice, no te quiero con ese niño. Bueno, si no quiere hacerse responsable de un hijo, pues tampoco abuse de ella, tampoco sea alguien que abuse de ella, porque también lo pueden denunciar y a la cárcel irá a tener. Pero ante Dios se llamarían manos derramadoras de sangre inocente. Oiga, hermano, si ha venido usted, vino hoy, Dios tiene algo para la vida, porque anhela que usted y yo regresemos con el conocimiento de Dios. Salva a los que están en peligro de muerte. Hay quienes que realmente, hay mujeres que si logran tener un niño, pero lo tienen con tantos tratamientos, medios, hasta lograr tenerlo. Eso se llama cuando dice salva. Hay medios, maneras de librar de que se evite un aborto, hermano. La Biblia es tan clara y nos la revela y nos hace ver. Oiga bien, y voy a declarar esta parte acá. Deuteronomio 27. Voy a cerrar este punto de las manos derramadoras del peleonero y del que derrama sangre. Oiga lo que dice acá Deuteronomio 27 y el verso 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Tal vez hay farmacéuticos, tal vez hay médicos, parteras o comadronas que saben dar medicina para provocar el aborto. Pero toda aquella persona que ejecuta eso vive bajo una maldición, oiga, hermano. Le vienen los males a la vida, los males llegan a la vida. Y a veces se pregunta usted, ¿por qué vendrá este mal? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué viene? Acontece. Recibir el soborno, el que recibe la paga
deme el remedio, deme el medio, deme la fórmula, o lo practica. Todo aquel médico, farmacéutico, partera, comadrona y aquel que se dedica a dar esa clase de medicina, se acarrea maldición sobre sí. Luego nos preguntamos por qué los males en la vida, hermano. Pero el Señor es tan paciente que viene a usted y lo instruye acá y lo instruye acá. ¿Para qué? Para que en vez de atraernos maldición, traigamos bendición a la vida. Pero alguien que estando ya colocado es peleonero y derrama sangre, de alguna manera la palabra nos enseña a quienes Dios llama mano derramadora de sangre inocente, se descalifica a sí mismo para poder estar o tener una responsabilidad en la obra del Señor. Oiga, hermano, me quedaba a pensar otro texto. Paso a otra parte. Miremos lo que la Biblia describe, segundo libro de Crónicas 26. Oiga esta parte. Segundo libro de Crónicas 26. Y el verso a leer es el verso, miremos lo que dice 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y le pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Usías llegó a tener un gobierno próspero. En su tiempo habían ingenieros, se inventaron máquinas. ¿Y qué no se hizo en el tiempo de Usías? Pero hermano, dice el verso, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué miramos en este verso? Miramos que cuando el corazón se enaltece también viene lo que se llama el abuso de autoridad. Dios llama, ya estamos expresando, Él llama y le da la oportunidad al hombre, a la mujer, para desempeñar algo. Lo anhelas, bien, ven, aquí está, lo coloca. Pero ya estando ahí el hombre, muchas veces se vuelve un prepotente, que tiene el predominio, que si no está él no se hace, que si no está él no se autoriza, que si no está él no se puede, no se da, que si no está él, que si no está él, que si no está él. Y luego vienen los reclamos y dice: ¿por qué lo dieron? ¿Por qué no me esperaron? ¿Por qué? ¿Por qué no me esperaron? Dice que Usías se rebeló contra Dios, tratar de desempeñar algo que no le correspondía. Cuando se piensa en el caso de Usías, bueno, hay quienes se han pasado por ancianos, fíjate, hermano, han llegado, dices, no son ancianos y se pasan por ancianos. Y al querer o al pasarse de ahí se usurpa un lugar que no le corresponde. Y al usurpar tal lugar, definitivamente ya se mira lo que está haciendo. Uno quisiera tomarlo en cuenta, pero él se está descalificando. Con esas acciones se está él descalificando. Quisiéramos colocarlo, ponerlo, pero no lo es aún y ya está usurpando cierto lugar. Definitivamente quisiera y no, si es lo que está haciendo y no lo es, ¿qué hará cuando esté ahí?
como que hay ancianos, ¿verdad?, que tratan de usurpar lugar de siervo de Cristo. Cuando ya el anciano se enaltece su corazón, pueda que diga, bueno, aquí no hay necesidad de él ni de ellos, vean, nosotros podemos. Y cuando empieza eso en el lugar, realmente las asambleas que gozamos comunión, me he fijado en las asambleas cuando han tratado de hacer una junta a los ancianos en los departamentos, baja un grupo y dice, venimos y queremos poner a su conocimiento que vamos a reunirnos los ancianos de tal lugar. Pero cuando el corazón se enaltece, pueda que diga, bueno, pero ¿para qué avisarle ahí? ¿Para qué notificarle ahí? Ya el corazón enaltecido usurpa lugares que no le corresponden. Usías realmente se descalifica y murió leproso y no murió en el trono, hermano. Pero todo viene a qué, porque aquel viene a cometer algo, a usurpar algo que no le corresponde, hermano amado. Si Dios le ha confiado algo, desempeñe lo que usted es, desenvuélvase en ello. Pero si no lo es, bueno, algún día Dios le dará y lo será. Pero mientras tanto, realmente el hombre y la mujer que quiera terminar en su lugar, nunca es recomendable que aquel trate de fungir lo que no es y estar donde no le corresponde, hermano amado en el Señor. Me quedaba a pensar en algo más. Voy a leerle otra parte. Por ejemplo, en Números 20. El libro de Números 20, estaba viendo esta parte, en el libro de Números 20, el capítulo, y el verso a leer es el verso, miremos lo que dice el verso 8. Toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ella, y ella dará su agua, y le sacarás de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Óigalo. Entonces alzó Moisés su vara y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y bebé. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Por qué Moisés se descalifica a entrar a la tierra prometida? Por el abuso de autoridad. Tenía la vara de Dios en la mano, porque ser declarado un anciano, ser declarado un siervo de Cristo, ser declarado alguien encargado de algo, es darle la responsabilidad en ese momento. Pero que la vara realmente, hermano, es sinónimo de poder, de autoridad, que Dios da. Pero cuando alguien no sabe usar esa vara y abusa de ella, de pronto se descalifica el hombre de esa responsabilidad. Moisés, ¿cuánto hubiera vivido Moisés más en la tierra prometida? Para Dios no había nada imposible de darle larga vida a Moisés para que apacentara a Israel aún en la tierra prometida, pero Dios le dice, solo háblale a la peña y la peña dará su agua. Pero Moisés viene y ya el hombre abusa de esa autoridad, golpea la peña con la vara, las aguas salen, pero viene Dios y le dice, incrédulo. Pero el abuso de la autoridad, ¿qué autoridad le ha dado Dios a usted? ¿Qué autoridad le ha dado Dios a usted? Cuando el hombre estima, valora el lugar que Dios le ha dado, realmente trata, como el apóstol Pablo dijo en una ocasión, honra mi ministerio, y el hombre que honra, respeta a Dios, teme a Dios, porque anhela terminar su carrera en bien y sus años en dicha. ¿En qué le ha colocado Dios? Pero si usted y yo
le fallamos a Él, nosotros nos descalificamos de lo que Dios realmente nos ha confiado, y luego ya no vamos a culpar, decir, es que los ancianos no quieren, los siervos no quieren. No, hermano, usted sería y yo sería los que nos descalificaríamos de lo que Dios nos ha confiado. Mientras el Señor nos tenga sobre la faz de la tierra, que Él nos ayude a comprender cada día su palabra, las que Él nos ha hecho ver, que las bendiga en cada corazón.